El Museo Franz Mayer se ubica en la Plaza de la Santa Veracruz, al poniente del centro histórico de la Ciudad de México. En esta plaza, que se encuentra a escasos pasos de la Alameda Central, comparte el espacio con la Iglesia de la Santa Veracruz, que es una de las fundaciones religiosas más antiguas de esta ciudad, con el Museo de la Estampa y también con la Iglesia de San Juan de Dios, que es la que se encuentra aquí al lado mío. El museo originalmente fue un hospital. También se trata de una fundación cuyos antecedentes nos llevan al siglo de la conquista. En este terreno se encontró una antigua alhóndiga, que era la casa donde se pesaba la harina, y posteriormente se convirtió en un hospital que atendía a personas desprotegidas, y también que se hizo cargo de niños que habían nacido fuera del matrimonio, y desde muy temprano este espacio recibió el nombre del Hospital de la Caridad y los Desamparados. En el siglo XVII llega la Orden de los Juaninos y en ese momento pasa el hospital a sus manos y recibe el nombre con que se conocerá a lo largo de toda la época novohispana, el Hospital de San Juan de Dios, y por su propia historia tendrá también distintas etapas de construcción. Podemos ver nosotros al interior del Museo Franz Mayer varios restos arqueológicos de distintos momentos, porque ese hospital va a tener una vida que se prolongó pues prácticamente hasta ya muy entrado el siglo XIX, en la época de Maximiliano. Ese hospital va a quedar protegido por el imperio y se convertirá en un hospital femenino. Entonces, la historia de este museo pues no puede dejar de lado su importante paso por la época virreinal y por los momentos en los que tuvo distintos brillos a lo largo del siglo XIX. Como museo, este antiguo hospital de los Juaninos abrió sus puertas en 1986. Estamos rumbo a conmemorar 35 años del Museo Franz Mayer. El nombre de este museo se debe a Franz Mayer, quien fue un coleccionista que a lo largo de prácticamente 5 décadas reunió una colección que llegó a un número de 9.400 piezas aproximadamente, a las cuales a lo largo de la vida ya del museo se le han ido sumando obras que han llegado por donaciones, por adquisiciones, más otras colecciones que enriquecen hoy día los fondos de este museo. De manera que en este recinto encontramos una convivencia de distintas disciplinas artísticas que van desde la cerámica, el vidrio, los textiles, las artes decorativas, la pintura, la escultura, y hay también un amplio espectro del tiempo, ya que tenemos piezas que fueron producidas desde finales de la Edad Media hasta principios del siglo XX. Y este es uno de los espacios más emblemáticos de este recinto, el patio. Cuando este espacio fue hospital, como muy bien la arquitectura nos lo marca, había un claustro alto, un claustro bajo. Cumplió en algún momento en la época novohispana la función de separar las galerías en donde estaban los pacientes masculinos y las pacientes mujeres, y con los trabajos de restauración que iniciaron a finales de la década de los 70, principios de los años 80 del siglo pasado, se le devolvió el esplendor a este patio. Podemos apreciar su característica fuente en forma de estrella, se conservan varios detalles con azulejos de la época novohispana, y un símbolo que frecuentemente encontramos tanto en la fuente como en la escalera es la granada, que es el emblema de la Orden de los Juaninos. La biblioteca de este museo sigue resguardando hasta nuestro presente la gran colección de libros que también Franz Mayer hizo a lo largo de toda su vida. Aquí podemos encontrar distintos fondos que responden a las pasiones bibliófilas de Franz Mayer. Por ejemplo, destaca su importante colección de Quijotes. Era un apasionado de esta novela
Llegó a reunir más de 800 ejemplares en distintas ediciones, algunas ilustradas bellamente con grabados, otras en lenguas poco comunes, de distintos periodos. Sin embargo, pues este es tan solo uno de los distintos fondos. Encontramos también una colección de libros que proceden de los conventos de la época novohispana y también un conjunto importante, podríamos decir en general, de libros antiguos. Aquí, por ejemplo, en las vitrinas podemos apreciar libros que tienen en sus portadas aplicaciones de plata, libros que fueron apreciados por su belleza y que fueron atesorados desde el momento en que fueron producidos. Así como estos, tenemos ediciones francesas, españolas, alemanas, de los siglos XVII, XVIII, bellamente encuadernadas, ilustradas con grabados, y destaca de manera muy especial los ejemplares más antiguos, que los llamamos los incunables. Reciben este nombre porque proceden de los primeros 50 años posteriores a la invención de la imprenta de tipos móviles, y una de las obras maestras de este espacio, sin lugar a duda, es la Crónica de Nuremberg, un libro que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los referentes fundamentales en la historia de la tipografía y de la producción de libros. El Centro de Estudios de Arte Popular Ruth Lechuga está alojado aquí en el segundo piso del Museo Franz Mayer. Es un espacio destinado únicamente al estudio y la difusión del arte tradicional mexicano. Este centro nació de la importante donación que hace Ruth de Lechuga, quien fue una mujer que muy joven llega huyendo de Austria, de la invasión nazi que había sufrido su país. Ruth Lechuga emprende una vida muy interesante porque es de las primeras mujeres médico del país, hace una carrera como laboratorista. Sin embargo, su pasión por los pueblos indígenas y por el arte tradicional la llevan a convertirse en una de las grandes impulsoras y promotoras del arte tradicional mexicano. Colaboró en el Instituto Nacional Indigenista y a lo largo de toda su vida hizo también una colección de más de 11,000 piezas. Y aquí en estas vitrinas podemos nosotros siempre tener unas pequeñas exposiciones de la gran diversidad de obras que forman parte de este acervo. Obras que pueden ser de grandes formatos, de pequeñas piezas de juguetería, y de este centro pues se han llevado a cabo numerosos préstamos, tanto para las exposiciones internas del museo como para distintas muestras a lo largo del país. Azul Añil es una de las exposiciones con que el Museo Franz Mayer dio nuevamente la bienvenida a todos los visitantes después de los meses en que tuvo que permanecer cerrado debido a la contingencia de la pandemia. Esta exposición se ha llevado a cabo gracias a una colaboración con el Museo Textil de Oaxaca, el cual, bajo una iniciativa de recuperar la tradición de los tintes naturales, llevó a cabo una exposición muy semejante. De hecho, todas las piezas del Museo Textil de Oaxaca están aquí presentes, y el propósito era recuperar la tradición milenaria del uso de las plantas como fuente para los tintes. A esa exposición se le sumaron piezas del Museo Franz Mayer, como este tapiz, en donde, si bien notamos que hay algunos detalles azules en el cielo y en la vestimenta de los pastores, todos los verdes que podemos nosotros apreciar fueron hechos con el glasto, que es una variante de estas plantas en donde se extraen los tintes azules, y que es una planta originaria de Europa. Y pues prácticamente pueblos de los 5 continentes se dieron cuenta que si dejaban fermentar ciertas plantas bajo condiciones de una temperatura modificada, estas plantas producían jugos de los cuales, al entrar en contacto con el oxígeno, se podía en ese entonces ya obtener los tintes azules. Hoy día el añil
en nuestro país es producido de manera tradicional en Santiago de Iltepec, un pueblo en el istmo de Tehuantepec, y que es prácticamente el centro más importante que mantiene viva esta tradición en nuestro territorio. Esta es una pieza que está hecha en el taller de arte objeto Mazahua. Es un trabajo colaborativo entre las mujeres mazahuas de San Felipe Santiago y la diseñadora, una servidora, Isabel Quijano. Llevamos como aproximadamente unos 20 años de trabajar en equipo. Hacemos piezas de carácter artesanal y de carácter utilitario, pero tenemos otras piezas de este tipo que son piezas de arte objeto, para que la gente vea y valore la capacidad que tienen las maestras bordadoras de diseñar y crear a partir de sus diseños y de sus bordados tradicionales que salen de la indumentaria que ellas utilizan y que las identifica como comunidad. Cada comunidad mazahua, cada comunidad en Chiapas, tienen en todo el país, tienen en Oaxaca también, tienen sus características que las identifica. Esta pieza está hecha en San Felipe Santiago. Ellas ya han perdido el uso de los tintes, el aplicar los tintes naturales. Sin embargo, tienen esa inquietud de retomarlos y volverlos a utilizar. Esta pieza no está teñido el estambre de lana por ellas, sino está teñida por artesanos de Oaxaca que por tradición son los expertos en los tintes, principalmente en el añil, porque es la zona en donde se da. Y estamos muy agradecidos de que el museo nos haya invitado a participar en esta exposición con esta pieza que, como te decía, es de autoría en conjunto colaborativa entre tres maestras bordadoras mazahuas y una servidora, Isabel Quijano. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Reyes Martínez, vengo de la comunidad de San Felipe Santiago, Villa de Allende. Nosotros somos artesanas mazahuas. Ahorita estamos aquí, mi hermana y yo, representando a las demás compañeras, porque pues todas no podemos venir, no les dan permiso sus esposos o tienen cosas que hacer en sus casas con sus hijos de la escuela, y nosotros pues tenemos la posibilidad de estar aquí representando a la familia, al grupo de las artesanas que estamos trabajando. Nosotros nos dedicamos a hacer el bordado mazahua, que es bordado de 2 agujas o bordado mazahua, así lo conocemos. A nosotros nos gusta mucho trabajar esto porque es algo que nos hace sentir plenas, que nosotros sabemos, podemos plasmar ahí nuestros sentimientos, lo que sentimos. Por ejemplo, pues el vuelo de los pájaros aquí, que nosotros le llamamos tordos locos, entonces para nosotros tiene su significado. Aparte de nosotros, pues ahora sí portar la indumentaria que es la de la comunidad, que es comunidad mazahua, pues también el bordado que es de ahí, originario de la comunidad. Nos gusta trabajarlo porque también pues es la única fuente de ingresos que nosotros tenemos, con la que la comunidad cuenta. Entonces pues también nos gusta darlo a conocer, que se dé a conocer, que la gente lo vea, que la gente lo valore, que lo aprecie. Es nuestra cultura, nuestra tradición, aparte de nuestra indumentaria. Y esto es lo que nosotros nos representa como indígenas mazahuas. Buenas tardes, yo soy Lidia Reyes Martínez y yo empecé a bordar, a hacer estos bordados desde que tenía 11 años. Mi mamá nos enseñó, a ella la enseñó su mamá, y esta es una tradición que ya viene de hace muchísimos años. Entonces mi mamá nos dijo, pónganse a hacer esto, enséñense para que ustedes salgan adelante.
y pues gracias a Dios estamos trabajando esto que para nosotros nos motiva mucho hacerlo, nosotros ponemos lo que tenemos en la comunidad, son cosas muy bonitas, todo lo que hay en la comunidad nosotros lo plasmamos en nuestros bordados. Y nos gusta salir a visitar los museos o los lugares a donde vamos, porque de ahí nos inspiramos para hacer otras cosas diferentes. Gracias a la directora que nos dio la oportunidad de venir a visitar la exposición que está ahorita, que está muy preciosa. Son muchas cosas que nosotros, pues sí, la verdad desconocíamos, pero que estamos conociendo, y son muchas cosas muy bonitas. Y sabemos que se puede hacer muchas cosas con el añil, con diferentes cosas que hay en la vida, en la naturaleza. Desde hace más de una década, el Museo Franz Mayer es la sede de WordPress Photo, una exposición en donde se muestran todas las fotografías que concursaron en las distintas categorías de este premio. Este año la exposición está conformada por 139 piezas fotográficas, entre las cuales están las 44 ganadoras en las distintas categorías. Entre ellas podemos mencionar temas actuales, noticias generales, noticias de actualidad, retratos, deportes, naturaleza, proyectos a largo plazo. Y esta muestra nos da cuenta de los distintos momentos que los fotógrafos capturaron del 2019, en muchas ocasiones arriesgando su vida, por lograr varias de estas imágenes que sin lugar a duda nos dan cuenta de importantes momentos que en el mundo hemos vivido. La fotografía ganadora es sin lugar a duda una imagen muy emotiva, en donde un joven declama poesía alumbrado por los celulares en un acto a favor del gobierno civil en Sudán. Y así como esta fotografía podemos también apreciar las distintas ganadoras que desde 1955 han sido premiadas por la Fundación WordPress Photo con sede en Holanda. Encontramos en el claustro alto el muro de ganadores que nos permite hacer un pequeño paseo histórico por todas las imágenes que han sido galardonadas con este importante premio.